Buenas, profesor. Soy el alumno Alessandro Machaca Pérez y esta es la resolución del ejercicio número 2. Bueno, en el inciso A y en el inciso B nos pide hallar la tensión del voltaje C antes de la conmutación, después de la conmutación y en el infinito. Y en el inciso B nos pide los valores de la corriente IC antes de la conmutación, después de la conmutación y en el infinito. Bueno, pasamos a la resolución. Bueno, para antes de la conmutación, acá cabe destacar que acá cambié la fuente de 400 microamperes por una fuente de 4,8 voltios. Esto lo hice por la ley de Ohm, ¿no? Multipliqué 400 microamperes por 12 kiloohms y me dio una fuente de 4,8 voltios. Y bueno, como sabemos, para hallar antes de la conmutación, sacamos el condensador de 8, microfaradios y dejamos abierto esa parte del circuito, ¿no? Teniendo aquí el, el voltaje C antes de la conmutación y la corriente IC antes de la conmutación. Bueno, como se encuentra abierto y no hay ninguna tensión, nos quedaría que va a ser igual a 0 amperes, la corriente IC antes de conmutación, y el voltaje también, igual a 0 voltios, acá es un pequeño lapsus. Y bueno, la corriente IB también va a ser igual a 0 amperes. Bueno, para T después de la conmutación, bueno, en este caso el condensador de 8 microfaradios lo reemplazamos por una fuente de la fuente BC, ¿no? Después de la conmutación. Y bueno, por teoría, la tensión antes y después de un condensador siempre va a ser la misma, por tanto va a ser igual a 0 voltios. Bueno, en este caso, para hallar la corriente IB usamos lo que es la ley de Ohm, ¿no? Que bueno, la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Tenemos un voltaje de 4,8 voltios y sumamos estas resistencias que se encuentran en serie y nos quedaría el valor de 100 microamperes. Y para el caso de la corriente IR sería lo mismo, por una ley de Ohm y nos daría igual a 0 amperes. Bueno, acá puse un nodo, el nodo A, para poder hacer los cálculos. Y bueno, reemplazando ya los valores hallados de la corriente IB y la corriente IR, nos daría que la corriente IC después de la conmutación va a ser igual a menos 3 miliamperes. Bueno, para los valores en el infinito, usamos lo que es el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. Bueno, este valor ya lo hallamos. Acá por el voltaje de Thevenin, y usamos también lo mismo, que es una ley de Ohm, que como sabemos el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Bueno, en este caso tenemos una fuente de corriente de 30 IB y por la resistencia de 15 kiloohms, reemplazando valores, nos quedaría que el voltaje de Thevenin va a ser igual a menos 45 voltios. Y bueno, entonces el voltaje BC en el infinito va a ser igual a menos 45 voltios. Y la resistencia de Thevenin nos da a 15 kiloohms. ¿Esto por qué? Porque dividimos el voltaje de Thevenin menos 45 voltios sobre IC, que es menos 3 miliamperes, y dividiendo nos quedaría que la resistencia de Thevenin va a ser igual a 15 kiloohms. Bueno, acá en resumen de lo que es el inciso A y el inciso B, ¿no? La tensión en voltaje C antes de la conmutación es igual a 0 voltios, en el infinito 45 y después 0 voltios. Y la corriente IC antes de la conmutación a 0 amperes, en el infinito 0 amperes y después igual a menos 3 miliamperes. Bueno, en el inciso C nos pide hallar lo que es la constante de relajación, que bueno, por fórmula ya sabemos T va a ser igual a R por C. Bueno, reemplazando nos quedaría que 120 milisegundos. Este dato de acá de 5T lo hice como referencia para poder ayudarme al momento de hacer el gráfico. Bueno, acá en el inciso D nos pide hallar eh, el voltaje y la corriente en el capacitor en el tiempo BCDT y CDT. Bueno, es aplicando fórmula, ¿no? BCDT va a ser igual al voltaje en el infinito más la diferencia del voltaje después de la conmutación menos infinito por epsilon a la menos t sobre el tiempo tau. Bueno, reemplazando nos quedaría este siguiente valor de BCT. Y para ICDT también es aplicando la fórmula de C por la derivada del voltaje CDT respecto de T. Y bueno, haciendo los cálculos nos quedaría lo siguiente, ¿no? La corriente ICDT. En el inciso E nos pide hallar cuántos milisegundos después de abrirse el conmutador será la energía almacenada en el condensador en un 90% de su valor final. Bueno, en este caso la energía va a ser igual a un medio por C por BC de T al cuadrado. Bueno, reemplazando valores nos quedaría lo siguiente. A este cálculo llegué resolviendo el binomio al cuadrado que tenemos aquí, de menos 45 más 45 epsilon, y factorizando. Y factorizando nos quedaría el valor que 1 menos epsilon a la menos 8,33t, todo esto le va al cuadrado. Y como nos pide el 90%, lo igualamos a 0,9.
y nos quedaría un valor de, el tiempo nos quedaría un valor de 356,51 milisegundos. Y bueno, los gráficos que nos pide, tenemos el gráfico BCT y el gráfico de ICT.